Amigas y amigos del programa A8 Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes, con un invitado especial. Tenía tiempo que no echaba una conversa con Sadi Antonio Vijani González. Sadi Vijani, exalcalde del municipio San Francisco, exdiputado al Consejo Legislativo. Bueno, creador y fundador del municipio San Francisco y dirigente demócrata cristiano de una dilatada trayectoria. Sadi además fue candidato a gobernador, pero bueno, se me iría toda la hora especificando a todas y todos ustedes los detalles de la carrera y de la vida pública de Sadi Vijani. Vamos a dejar que Rafael Ángel Andrés Galicia presente nuestro programa de hoy. Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión para el estado Zulia a través de Telecolor, para el estado Lara a través de Somos TV. En radio estamos a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción, Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A8 Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Contraste, el diario La Verdad, el diario ¿Qué pasa? Y también a través de Somos Noticia Col y noticiasbarquisimeto.com. El día de hoy vamos a tener una conversación sobre la situación política, la situación económica también de nuestro país con el economista Sadi Vijani, que bien lo decía Rafael Galicia, exalcalde del municipio de San Francisco en el estado Zulia, ex diputado y economista y hoy en día consultor político. Pero antes que todo, Sadi Vijani, muchas gracias por aceptar la invitación del programa 8 Columnas. Bienvenido y gracias por los minutos. Bendiciones y saludos a todos. Qué bueno tener a Rafael, Padre Rafael Hijo, y el Espíritu Santo nos ilumine en esta entrevista. Así es. Amén. Galicia al cuadrado. Bueno, Sadi, Venezuela está que arde en un momento político sumamente importante. La posibilidad de un acuerdo. Primero, la posibilidad de que la oposición se una. Y segundo, que esa unidad negocie con el gobierno la reincorporación de la oposición a la ruta electoral. Tú has sido un crítico de esta posibilidad. Te sigo permanentemente, te vigilo políticamente, quiero decir, de todo tu planteamiento, pero más o menos los escenarios están en estos términos, en este tenor, y me gustaría escuchar tu punto de vista. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que podamos hablar en estos tiempos. Tengo una lista aquí de 377 preguntas, espero que me dé tiempo. Adelante, ¿sabes? ¿Quién le puede creer a Maduro? A Maduro no se le puede creer ni el Padre Nuestro arrodillado, ni que venga de Miraflores hasta el puente sobre el lago arrodillado. Por eso yo le digo a la oposición, a mis amigos de la oposición, ¿hasta cuándo? Son 14, 16 encuentros, intentos de diálogo. Definitivamente la palabra diálogo la prostituyeron. Por supuesto, yo soy amante del diálogo, pero un diálogo verdadero, auténtico, creíble, con una agenda, con unos objetivos, no para repartirse el país, sino para liberar al país. Entonces, ¿por qué se busca un diálogo? Guaidó insiste en un plan de salvación nacional. Ok, yo tengo mis reservas, porque ¿tú crees que Maduro va a poner todo lo que está a su alcance para que lo saquen? Entonces, a Maduro hay que ir a sentarse, pero con ventaja, donde él se sienta débil. ¿Por qué? Porque lo han presionado desde el exterior y desde adentro. Y cuando una persona se siente acorralada y débil,
es el momento de ir a negociar. Entonces, pareciera que en este momento quien está débil no es Maduro, sino los compañeros de la oposición. Entonces, allí es donde se pronostican unos resultados que no son favorables y pareciera entonces que es una nueva estrategia de estos señores para mantenerse en el gobierno. Entonces, yo antes de hablar de ese diálogo, yo diría, miren señores, denme muestra de su buena intención. Libérenme los presos políticos, más de 300 presos, metidos en las cárceles donde los estrangulan, los reprimen, los violan todos sus derechos humanos. La mitad son militares y la otra mitad son civiles, muchachos y muchachas metidos allí. Hay gente que tiene varios años. No sé por qué no lo saco. Yo quiero una buena señal que me diga, miren señores, los partidos y las directivas estas que secuestramos, que le cambiamos la sigla y se la pasamos a otro e inhabilitamos las direcciones políticas de esos partidos, vuelven a sus antiguos directivos para que participen. Yo vería con buena señal que el tipo, antes de sentarse, dijera, miren señores, todos estos políticos que los tenemos perseguidos, inhabilitados por 10, 15, 20 años, vamos a quitarle esa inhabilitación y los incorporamos. Entonces, tiene que haber señales, pero no señales solamente para los políticos. Yo creo que el tema no son los políticos, el tema es la vacunación. Por eso yo te digo, Rafael, primero la vacunación que las elecciones. Y mucho más, yo quiero vacunación antes que asignación, que es lo que está planteado. Una farsa electoral para repartirse y asignar cargos, entre los cuales pudiera haber dentro de esa negociación, entregarle a alguna figura de la oposición, llámese oposición, el Estado Zulia, porque nos conviene castigar al que está porque no nos cumplió o porque nos dio la espalda o porque tiene demasiado rechazo, y por supuesto incorporamos al que nos conviene, dice Miraflores, al que nos conviene para dividir la oposición. Cuidado, zulianos, cuidado con caer en esa trampa, cazabombo. Los líderes políticos tienen que decir claramente, si van a la farsa electoral, está así como está planteada. No es que nos montamos en el autobús y después al final, cuando ya estén los afiches pegados en todas las calles y quede una semana por las elecciones, entonces dicen los políticos, señores, no nos queda de otra que participar, porque el gobierno no nos cumplió. Entonces, invitamos al pueblo a ganarle por pela para ganarle al fraude. No, ya está bueno el mismo cuento. Entonces, yo quiero primero vacunación masiva. Y este señor de allá de Miraflores no le da entrada a las vacunas, chicos. Trajeron unas vacunas, 700,000 vacunas, 800,000 vacunas de Rusia. Vaya usted a saber si esas han cumplido con las normas de la Oficina Mundial de Salud. Pero bueno, ¿y qué se hace con 800,000 cuando hay 25 millones de personas en Venezuela que hay que vacunar? Ajá. Entonces, Ahora, yo prefiero vacunación que asignación electoral. Yo prefiero liberación de presos, yo prefiero echar las bases de un cronograma electoral que incluya en las elecciones presidenciales. Pero ahora, sí, adelante. Ahora, economista Vijani, según su planteamiento, no deberían haber entonces elecciones, sino priorizar, digamos, apuntar todos los cañones al tema de la vacunación, cosa que evidentemente estoy de acuerdo, debería haber un plan de vacunación para todo el país de forma transparente para que la gente pueda sortear con mejor manera este virus. Pero según la Constitución, este año tocan renovar los cargos de gobernadores y de alcaldes en todo el país. Entonces, ¿no le parece positivo que ante ese escenario la oposición diga muy bien? Entonces necesito sentarme con el gobierno a acordar condiciones electorales para poder ir a la elección, porque si no la oposición va a ser abstencionista por siempre.
Yo no participo, no soy huelguista electoral. Mi vida ha sido producto de la voluntad popular. Yo he participado en 8 elecciones. Me eligieron primero como líder estudiantil en la Universidad del Zulia antes de ser economista. Rafael estaba chiquito. Muy chiquito, pero muy. Después me eligieron 3 veces diputado y después 3 veces alcalde. La última elección de 8-7 gané. Me hubiera querido ganar la 8, pero bueno, no funcionó. Entonces, soy un hombre político demócrata. Ahora, yo no tengo vocación suicida, no tengo vocación masoquista. Sabiendo que me van a hacer trampa, voy a ir. Entonces, en esas elecciones todavía habían visos de democracia. ¿En qué ha cambiado las cosas para que en noviembre dijimos no vamos a esa Asamblea Nacional? Es una Asamblea Nacional írrita, fraudulenta. Son unos señores que están ahí usurpando una función, porque la verdadera y auténtica Asamblea Nacional es la que se eligió el pueblo en el 2015. La comunidad internacional desconoce esa Asamblea Nacional. En consecuencia, todos los actos que de allí surjan son írritos, son ilegales. Entonces, designaron un Consejo Nacional Electoral. Pusieron a 2 distinguidos ciudadanos que dicen ser representantes de la oposición. Y yo todavía le he preguntado a quiénes representan y quiénes son los tutores políticos o padrinos de esos 2 distinguidos ciudadanos. Porque también hace unos meses nos habían dicho que iban a abrir las puertas de un CNE equilibrado. Y resulta que ese CNE, ¿dónde está? Rafael Simón Jiménez renunció a los días. Y el otro también. Entonces se olvidaron de la mesita. Entonces, otras promesas más que han hecho en Miraflores que no han cumplido. Entonces, ¿quién me garantiza que van a cumplir con cambiar y mejorar las condiciones? ¿Quiénes van a integrar la Junta Electoral Regional? ¿Quiénes van a estar los miembros de la mesa? ¿Van a revisar el registro electoral permanente? Los venezolanos que estamos en el exterior vamos a votar. Son 6 millones. Ah, no, esto lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a unas elecciones que ya te están cantando que va a ser un fraude y que lo que van es a repartirse? Además, unas elecciones gobernadores, ¿para qué? ¿Va a ser útil para la liberación de Venezuela? ¿Acaso en el 2017, a mí me lanzaron en el 2017 para la gobernación, Rafael? Y yo dije, yo no voy a participar en ninguna elección mientras Maduro esté en Miraflores. Y en segundo lugar, un acuerdo sobre los partidos, suprapartidos, un acuerdo con la sociedad civil alrededor de un proyecto incluyente, no sectario, integrador, no discriminador, un proyecto que busque al Zulia libre, autónomo, ¿cómo se llama? Seguro, productivo, que vuelva a ser el primer estado de la República. No sé, yo la primera día no voy a participar. Algunos compañeros se pusieron bravos. No importa. Otros compañeros de la oposición participaron. ¿Ok? Recuerdo que Guanipa, después de una elección interna que ganó muy bien y después participó en esas elecciones, ganó y finalmente tuvo razones para no juramentarse. Entonces entró las nuevas condiciones y está lo que hoy tenemos allí destruyendo al Zulia. Entonces, después los partidos corrigieron, rectificaron y dijeron, está bien, no vamos a participar hasta que mejoren las condiciones. No han mejorado. Entonces yo creo que efectivamente, ¿qué vamos a hacer? No participamos. No es suficiente. Tiene que haber un acompañamiento de una estrategia de presión interna y de presión internacional. Entonces lo que procede aquí es una fuerza internacional de liberación. Llámese intervención humanitaria, llámese
la aplicación de todas las resoluciones y normas del derecho internacional. Entonces, Ok, estamos pero esperando. sin embargo, Sadi, hay graves y preocupantes. Sin embargo, hay que lidiar con lo cotidiano, Sadi. Y usaste una frase que ya está en nuestra sala de redacción. Acabas de afirmar que no eres un huelguista electoral. Eso me parece correcto, pero Rafael Ángel te preguntaba, ¿qué vamos a hacer con la agenda electoral constitucional, ¿sabes? Porque, ok, no hay suficientes condiciones, pero es que la oposición no se organiza con el suficiente tiempo para pelear las condiciones adecuadas y participar. Y esta reflexión te la hago porque me gustaría entonces preguntarte, ¿cuál fue la diferencia entre las condiciones de hoy, el CNE de hoy, el momento político de hoy, chicos, y el momento político en que Hugo Chávez se midió electoralmente en un Consejo Supremo Electoral donde no tenía ni un participante y en donde la regla la ponía a la derecha y el cristiano ganó? ¿Cuál es el componente aquí popular que debería tener? Me gustaría tu apreciación, ¿sabes? Sí. Mira, Rafael, el Foro de Sao Paulo y la Internacional Comunista, hay una especie de mutación, van cambiando. ¿Aló? Sí, estamos van bien. cambiando de acuerdo a las realidades. ¿Okay? Uh-huh. Ya ellos se olvidaron del comunismo. Ellos no usan esa palabra, pero se agruparon en el Foro de Sao Paulo o en el Foro de Puebla o en las expresiones de las minorías. ¿Qué dijeron? Hey, vamos a usar la democracia y cuando estemos dentro, hacemos y aplicamos el proyecto. Entonces, usaron el proyecto, cambian la constitución y hacen lo que les da la gana. Tú me preguntabas, ¿cómo vamos instalan el comunismo después que llegan al poder por la vía democrática? Así es. Acuérdate que tenían una estrategia. Fidel Castro intentó alcanzar el poder en Venezuela a través de la guerrilla, porque en ese momento decían que no había forma ni manera de ganarle a los gobiernos, a la democracia burguesa por la vía electoral y que había que tumbarlos. Y prepararon las guerrillas del Che Guevara y de Fidel Castro en toda América. Fracasaron, pero fracasaron ¿a qué costo? ¿Cuántas vidas de muchachos y muchachas perecieron en la Venezuela de la década del 60? ¿Okay? Y no lo lograron. Entonces lograron ahora apoderarse de Venezuela sin las guerrillas, sin las armas, por la vía del voto. Y hubo un señor Chávez que se fue a entregarse en las piernas de Fidel Castro. Y Fidel Castro no le costó ni un balín más. Y le entregaron 100.000 barriles diarios de petróleo, que se lo siguen pasando y burlando todas las sanciones de Estados Unidos y la comunidad internacional. Le enseñaron a hacer una maquinaria de publicidad y de buena propaganda en la que son muy buenos especialistas. Fíjate que vendieron a Cuba como el paraíso. Y este señor Chávez, que en paz descanse, dijo, vamos a transitar el mar de la felicidad. Imagínate tú, nos quiso llevar para Cuba. Y cuando los boliburgueses y los que roban la nación quieren ir a gastar el dinero mal habido, no se van para Cuba, no se van para Rusia, no se van para los países, para Irán. No, se van para Estados Unidos, para los grandes países europeos, pero países democráticos. Entonces, tienen un discurso hacia adentro de destrucción, un discurso de agresividad contra el mundo democrático, pero desde adentro están implementando su proyecto totalitario. Llevamos 22 años. ¿Y cuál es el balance de estos 22 años? Tú me preguntabas, mira, que las fechas están en la Constitución. ¿Cuál Constitución, mi querido Rafael? La Constitución que destruyó la descentralización y el federalismo. La Constitución que ha hecho más centralista el gobierno.
la constitución que ha destruido las posibilidades del Zulia y la industria petrolera. ¿Tú sabes cuántos barriles de petróleo diario estamos produciendo en el Zulia, que en otrora fue el primer estado de la República en materia petrolera? 0. Nosotros llegamos a producir 1.300.000 barriles diarios. Venezuela, cuando llegó el chavismo, producía 3.400.000 barriles diarios. Licuaba, refinaba 1 millón de barriles y había gasolina por todos lados. Y la gasolina era gratuita, gratis. Y ahora no hay gasolina, no hay petróleo. Acabaron con la industria petrolera, el primer país petrolero del mundo. El ¿Ustedes estado saben Zulia no cuánto produce ha un gastado? barril de petróleo a ¿Ah? día de hoy. El estado Zulia no No. produce un barril de petróleo. Mira, están todos los pozos cerrados. No llega a 50.000, 100.000 barriles diarios. El Zulia. Increíble. Sí, y fuimos desplazados. Ya no somos el primer estado productor de petróleo, ni de carne, ni de leche, ni de huevo. Ok, Sadi, sin duda alguna son temas preocupantes, pero quisiera regresar a la cosa política. Tenemos que hacer la primera pausa. Esa es la Rafael señal Ángel, para Sadio Vijani, esa es la señal, también lo sabe, es la él la señal de conoce. ir, sí, es la señal de ir a la pausa. Estamos conversando con el exalcalde del municipio de San Francisco, el economista Sadi Vijani. Una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, cerramos esta conversación con Sadi Vijani, exalcalde del municipio, como siempre vehemente en sus ideas, en sus pensamientos. Pero un momentico, vamos a retomar el carril político, porque tal y como comenzamos el programa, está planteado un escenario político y tú no te sientes identificado con quienes representan o dicen representar a la oposición, ¿cuál oposición? Pero me gustaría hurgar más ahí a fondo, Sadi, sobre eso, porque pudiéramos estar a las puertas de un acuerdo con esos líderes, con esos partidos y que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Un sector de la oposición está solicitando ya la posibilidad de un referéndum revocatorio. Me gustaría tu opinión. Ahí está César Pérez Vivas encabezando esa solicitud. Está Carlos Alaimo, que también con su partido Centro Democrático están ya hablando, y un conjunto de venezolanos y venezolanas hablando públicamente sobre el tema del referéndum revocatorio establecido en la Constitución que tenemos. Ya, el que quiera modificarlo más adelante, bueno, el tiempo lo dirá. Pero es lo que tenemos. Con sus virtudes y con sus defectos, es la Constitución vigente. Es la Constitución política que nos rige. ¿Cuál es tu criterio frente a ese tema? Bueno, hay que respetar la Constitución para todo. Este es el documento que nos identifica, pero no existe la Constitución. Está disuelta. Es que nosotros estamos en una situación totalmente irregular. Es una situación inédita. ¿Ok? Entonces, frente a esto, ok, yo no descarto la posibilidad de una solución política al problema, porque no es legal, no es un problema legal, porque si fuera un problema legal ya teníamos que estar, por las buenas o por las malas, ya no debían estar en Miraflores, ¿ok? Unos tipos que se gastaron desde que están en el poder, 22 años, han gastado 80 veces el plan Marshall, que fue un plan para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un plan donde habían 14 países participando. Un plan donde invirtieron más de 14.000 millones de dólares.
Y después de esa destrucción masiva que significó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, conjuntamente con otras instituciones, inyectaron recursos para que en un periodo de 4 años se reconstruyera Europa. Y se reconstruyó. Estos tipos han gastado 80 veces lo que gastaron los europeos para reconstruir en 4 años ese continente. Que por cierto, yo creo que después que salgan esos tipos de Miraflores, viene un plan Marshall venezolano. Y sí se puede, porque hay que ir con un plan de estabilización macroeconómica, reformas institucionales, financiamiento internacional y con un impulso de los mejores, sin exclusiones, sin sectarismo, y no con la institucionalización de un cogollo de partidos, sino con la sociedad civil. Entonces sí podremos hablar de la recuperación de Venezuela y del milagro venezolano. Mientras tanto, estamos perdiendo el tiempo. El liderazgo político ha cometido demasiados errores y sobre esos errores Maduro se ha aprovechado y sigue dividiendo y sigue dispersando y sigue fraccionando nuestra liderazgo opositor y sigue dividiendo a la familia venezolana. 6 millones de venezolanos estamos en el exterior y muchos más que están saliendo. Mira, los migrantes venezolanos es una humillación. Ahora la han cogido con irse por allá, por la frontera de México. Ni siquiera somos migrantes, balseros aéreos, lo que se pudieron ir por aviones, balseros lacustre marítimo, lo que se pueden ir por lancha o por cosas de esas embarcaciones, o balseros terrestres, o ¿cómo se llama? Mochileros. ¿Cuántos venezolanos se han quedado en el camino? Andan vendiendo las 4 cosas que tienen en su casa para irse. Entonces, ¿ustedes creen que si este país fuera machete, se fuera la gente? No, mi papá, como muchos miles de extranjeros, llegaron a Venezuela. ¿Por qué? Porque era el país con muchos errores, con muchas deficiencias y con muchas fallas, pero era el país donde brillaban las oportunidades y donde se podía trabajar y hacer familia y hacer amigos. Queremos volver a esa Venezuela, pero no con estos negociados que andan buscando ver cómo se acomodan 2 o 3 vivitos que están en los cogollos de la oposición. Y por eso yo denuncio con toda responsabilidad que los zulianos tenemos que estar alerta porque se está construyendo a espaldas de todos un acuerdo a través del cual con algunos señores que dicen ser de la oposición se van a acordar para ir a unas elecciones y permitir esa asignación para luego continuar ellos en el poder. ¿Qué quieres decir tú, permitir unas asignaciones? Bueno, reparto. Se están negociando gobernaciones y alcaldías. Entonces, le vamos a reconocer a Táchira, la señora que ganó. ¿Qué hicimos nosotros con que esa señora de la oposición ganara? ¿Qué hicimos nosotros con que ese señor, amigo mío, por cierto, de Anzoátegui, ganara? Que fue un buen alcalde. ¿Qué hicimos nosotros con que ganara el otro de los 4 estados? Nada. Bueno, pero es que lo criticó más la oposición que el gobierno. Pero es que esos gobernadores adecos los criticaron más los opositores que el gobierno. No, eso debe ser un caso único. Después la Acción Democrática lo recogió y lo metió otra vez por detrás, por la cocina. Nunca lo expulsaron de AD. Y, y las gobernaciones a la oposición en su lucha por llegar al poder, ¿no le es mejor tener una gobernación que no tenerla, por ejemplo? Si tuviéramos en democracia, sí. Pero en Venezuela no hay democracia, Rafael. ¿Y cuál es el plan B? Acción internacional. ¿Y cómo coordinar esa acción internacional si la oposición ni siquiera se pone de acuerdo en elecciones o no? Hay que emplazar a la oposición. Porque ahí está el problema. Que mientras esta oposición que hay ahorita en Venezuela le conviene a Maduro. Pero ¿cuál es para ti?
Porque ¿Cuál no es lo han para sacado. ti, cuál es para ti la oposición? ¿Quién representa a la oposición? Porque no estoy entendiendo algo. Para ti, ¿quién es la oposición en este momento en Venezuela, en el Zulia? ¿Quién es la oposición? ¿Quiénes son los Todos líderes hacen, de la oposición? mira, yo no voy a caer en la trampa de discriminar y de hacer lo mismo, hacer sectarismo. ¿Okay? Yo estoy criticando el sectarismo. Apartheid político. Okay. ¿Cuál es? Todos hacen falta, pero en estos últimos años, ¿quiénes han dirigido la oposición? Entonces, un momentico, el cogollo que está dirigiendo la oposición tiene que rotarse, porque usted no cumplió con su tarea o no la cumplió exitosamente. Yo estoy de acuerdo que ha habido avances importantes. El hecho de que Guaidó lo reconozca 60 países es un logro importantísimo que no podemos desechar. Por eso hay que pedirle a Estados Unidos que designe ya el secretario y el funcionario, el oficial responsable de la política de Estados Unidos frente a Venezuela. No Pero ¿por qué Guaidó? ¿Tú crees que Guaidó ha sabido nuclear a la oposición, unir a la oposición y crear un bloque unitario de oposición política, Sadi? Yo apoyo a Guaidó, a pesar de que ha sido secuestrado y se ha dejado secuestrar. Y yo creo que hay que pedirle al G4 que libere a Guaidó. Que la liberación de Venezuela comienza por la liberación de Guaidó y del G4. O sea, oye, pasa a la sala de redacción, tremenda frase noticiosa, chico, casi que es el titular de mi programa. Es muy difícil que no lo sea. El G4 que libere a Juan Guaidó. Chico, argumentame eso. ¿Qué crees? ¿Qué crees que te diga? Usted, qué frase tan contundente me consumiste. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Tú que sabes más de esto, o sea, ¿por qué es tan difícil la política? ¿Por qué, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en este país, con todo lo que tú has descrito en este programa, sin embargo, con tantas cosas que han pasado, que pasan y que pudieran seguir pasando, la oposición, chico, no se une? Ni el Santo Rosario. ¿Será que ustedes no tienen un grupo de WhatsApp donde se digan de todo y lleguen a algún acuerdo? Por cierto, el plan de Guaidó acaba de ser reconocido por Capriles, que digamos se ha puesto a la cabeza, no sé si a nombre de todo el G4, porque ahora ese G4, eso está complicado, ¿sabes? Porque AD está sin tarjeta. Primero Justicia con la tarjeta en el limbo. Voluntad Popular no se sabe. Y Acción Democrática, bueno, está como está. Entonces uno dice, ¿quién es el líder de la oposición? Solo queda de referencia a Guaidó, ¿sabes? Sí, hay que construir una verdadera unidad. Y la unidad no es una fotografía. La unidad no es la suma de las siglas de los partidos. La unidad tiene que ser alrededor de una estrategia. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Permanecer en el poder indefinidamente. ¿Y cuál es la estrategia nuestra? Sacar a Maduro. Estar dividido eternamente. Exacto. ¿Y dónde está el problema? Que cuando vamos a sacar a Maduro hay diversas posiciones. No, a Maduro hay que sacarlo con un rosario, a Maduro hay que sacarlo con una flor, a Maduro hay que sacarlo de una manera. No, chicos, hay que sacarlo y punto. Entonces, allí es donde no ha habido unidad estratégica. La última unidad estratégica la tuvimos cuando fuimos a la Asamblea Nacional y ganamos. La 2015. Y hay quienes dicen que ganamos por mucho más votos. Pero inmediatamente esa fue la última elección que reconoció Maduro. ¿Okay? Pero, y la fuimos rebanando. Por eso, Rafael Ángel, ¿para qué ganar gobernaciones? Para que te ponga un tutor, ¿cómo se llama? Un protector en ese momento. No te van a dejar hacer nada. ¿Tú crees que el gobierno del Zulia va a recuperar la administración de las autopistas, del puente y del aeropuerto y del puerto? ¿Qué gobernador? Yo inmediatamente recupero esas atribuciones y competencias.
Entonces, ¿Cómo? ¿para qué va a ir el gobernador? Para pagar, para tener un chofer, para tener un carro, para decir en su currículum que fue de nuevo o fue por primera vez gobernador. Ok, pero los pasos entonces, Sadi, para la reconstrucción política. Además, Rafael, ya está bueno. Ya basta de continuismo. El continuismo es nocivo para la democracia. ¿Por qué? Porque la alternancia, la alternabilidad es condición inherente de una democracia. Cuando son los mismos que gobiernan, no hay democracia. Esa democracia está enferma. Entonces, yo en el Zulia y en Venezuela me anoto porque armemos un gran movimiento que enfrente al continuismo. Rojo, por supuesto. Eso no pueden gobernar más nunca en la historia. Y también el continuismo azul, porque las malas mañas se pegan. Entonces, yo digo, no más continuismo, ni azul ni rojo. Hay que renovar el liderazgo. Ahora, un liderazgo con autonomía, un liderazgo que no esté tutelado por intereses económicos ni políticos de Caracas. Bueno, Carlos Ocarín hizo la propuesta de renovación del liderazgo, pero ¿cómo? Y ese liderazgo renovado, Sadi, también que sea, lo decías tú ahorita, que no sea autónomo. Y es cierto, porque la oposición pareciera que siempre está más pendiente de la posición de Estados Unidos, de la Unión Europea y de distintos países que de unirse entre ellos. ¿Por qué tiene que ir un funcionario norteamericano a reunirse con los opositores? Porque los opositores no llegan a un consenso en cuanto a una estrategia. Eso es normal, que la oposición no sea lo suficientemente unida para decir, ok, si todos queremos que salga Maduro del poder, vamos a unirnos entonces. Pero eso no ocurre y debe venir un funcionario norteamericano, reunirse con la oposición para que más o menos lleguen a unos consensos. Eso es normal, si todos tienen supuestamente el mismo objetivo. ¿No te llama la atención eso? Porque la gente lo nota y lo ve. La democracia está en acecho. La democracia hay que cuidarla todos los días, porque es un sistema el menos imperfecto que genera la mayor felicidad posible. Entonces, ese sistema democrático tiene sus enemigos. ¿Cuáles son? Los del socialismo del siglo XXI, los marxistas, comunistas y terroristas religiosos. Porque ahora están mezclando lo político con lo seglar, lo religioso. Lo religioso, pero entonces, eso tiene tiempo. Entonces, yo quiero que en Venezuela eliminen la religión católica. No. La religión cristiana. No, tampoco. Los venezolanos podemos ser musulmanes. La izquierda, en todas sus mutaciones y en todos sus disfraces, están unidos. Lo dijimos al principio, en el Foro de Sao Paulo, en el Foro de la Puebla, en las reuniones que hacen, en el nuevo orden mundial donde hay empresarios, donde hay artistas de Hollywood, donde hay gente de las plumas estas alquiladas, vendidas, ¿no? Entonces, estos señores se reúnen para ponerle la mano al mundo y para destruir las democracias. Y yo pregunto, ¿el mundo libre se reúne para acordar estrategias para defender y preservar la democracia? No. Sí lo hacen, pero no lo hacen con la fuerza que se tiene que hacer. Por eso, Rafael, más bien, deben hacerlo, pero no un funcionario X, no, porque la comunidad internacional también está dividida por los intereses. Entonces, cuando Estados Unidos toma una iniciativa, los europeos toman otra. O cuando los europeos andan en una movida extraña, por ejemplo, España. España está invadida, está socavado ese régimen. Que el Partido Socialista Obrero Español, no sé qué, es el gran partido democrático. Porque ahorita está Pedro Sánchez secuestrado. Menos mal que los madrileños mandaron a Podemos y al chavismo español. Menos mal que en Ecuador mandaron al chavismo ecuatoriano. Cuidado con Chile, Rafael,
que no caiga en las garras del socialismo 21. Cuidado con Perú, que tienen elecciones ahora. Ojalá gane la Keiko, porque el otro tipo está entregado a la estrategia del socialismo del siglo XXI. No, ¿Y cuál es la estrategia? Dos candidatos malos en Perú. La hija de un dictador contra un comunista. O sea, tampoco Keiko Fujimori es entonces, lamentablemente, como ha pasado, pobres peruanos, como ha pasado, porque resulta, eso muy bien, es un concepto muy importante, Rafael. Resulta que los mejores no gobiernan, que los mejores le dan la espalda a la cuestión social y política. Porque, ay, no, es un desgaste. Y entonces le dejan la política a quienes, a lo menos preparados, a lo menos o a lo más inescrupuloso, a lo que tienen como ideología la intención de apoderarse y de enriquecerse. Entonces, esa política con P minúscula es la que tenemos que sustituir por una política de P mayúscula. Porque la política siempre va a hacer falta, pero una política de servicio, claro, de apostolado. Bueno, en conclusión, Saadi Vijani no apoya elecciones a gobernador. No reconoce a los que aparecen como de la oposición. No reconoce al CNN ni tampoco a los dos rectores que dicen ser rectores de la oposición. Yo estoy en desobediencia. En desobediencia civil y en resistencia, como está el programa de 8 columnas. Así es. Este programa está en auténtica y verdadera resistencia. Nadie duda que Enrique Márquez viene de un nuevo tiempo, y el otro Picón no viene de trabajar con Capriles. Vienen de la oposición. Corresponden a ellos la tarea de ir creando las condiciones. Y ya Capriles, Rosales y compañía dijeron que van a participar en las regionales. Porque no, otra cosa. Eso lo han dicho. Están negociando. Están intentando que es posible que estén negociando. Están negociando condiciones electorales. Mira, chico, entonces, esa pregunta es una picardía. Esa pregunta tuya es una picardía. A mí me soltáis el cuento completo ya, que estamos cerrando el programa. Hay que emplazar a los dos rectores estos, que dicen ser de la oposición, para que digan quién los apoyó, quién los avaló, quién los impulsó y quiénes son sus tutores. Y a los padrinos de esos dos supuestos ahijados tienen que salir a dar la cara. Porque cuando preguntan, mire, ¿a quién representa usted? Bueno, nosotros representamos a la sociedad civil, a no sé qué, ya no sé qué más. Pero en la calle se dejan correr la especie de que está representando un partido o una figura. O los tipos que andan en la calle anotándose en la campaña electoral, y resulta que en las reuniones dicen, no, nosotros no vamos a participar. Entonces, yo exijo sinceridad. Ya basta de hipocresía, de dobles caras. Hay que quitarle las caretas al liderazgo político. Que se anoten y fijen una posición con toda claridad. Bueno, Saadi, hagamos un ejercicio rápido de segundo. A Saadi Vijani, el político experto. 3 acciones políticas que deben realizarse desde tu punto de vista para crear un escenario político de cambio en Venezuela, que tiene que ser por la vía electoral. No hay otra vía. Mi generación, tu generación, se formó políticamente bajo la democracia, y la democracia imponía cambios a través de la ruta electoral. Yo en lo particular no reconozco ninguna otra vía. 3 acciones, Saadi, rápidamente, que estamos cerrando. Y por cierto, en la constitución esta que hemos llamado, que no existe, y que sí existe, dependiendo, porque la constitución sirve para todo, como decía el hombre aquel. Ahí está la desobediencia civil, ahí está la insurrección cívica institucional, ahí está acciones para hacer cumplir esa constitución violada. Entonces, 3 acciones. El diseño de una operación de liberación de Venezuela con apoyo internacional. 2, un programa de acción humanitaria, vacunación masiva por las buenas o por las buenas. Porque hay que salvar a Venezuela, chicos. Yo tengo un corazón entristecido, arrugadito. Además, una tía mía que acaba de fallecer, mi tía Vilia, que es una mujer santa que está en el cielo.
Bueno, acaban hoy de fallecer 2 dirigentes de San Francisco, 2 luchadores de los barrios de San Francisco que fueron fundadores conmigo del municipio y ¿Así construyeron quiénes? con nosotros ¿Quiénes sabe? ¿Quiénes? Naira Sánchez y ¿cómo se llama? Okay. Ibelia Hurtado y Iván Ramos. Entonces, esos compañeros, además de Roberto Yepe Boscán, de Guillermo Yepe Boscán, del doctor Castejón, mire, todos los días recibimos malas noticias. ¿Y qué pasa en Venezuela? Bueno, que el virus chino, el COVID, se ha convertido en peor virus que el virus Maduro. A los 2 virus hay que sacarlo. Bueno, Sadi, finalmente, una sola pregunta, y más que una pregunta. Un consejo que le daría a Juan Guaidó, ¿cuál sería? Que asuma el liderazgo completo. Yo comparto con el propósito de que Guaidó termine la tarea. Yo creo en esa juventud. Lo que pasa es que lo han secuestrado. Hay que ayudarlo a liberarse. Que se deje de pendejada. Bueno. Que se vaya para Maracaibo para que lo inyecten. Recorrido una caminata por el centro. Gracias, Sadi, chicos. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, no más preguntas. Adelante, Rafael Ángel, despide el programa. Amigas, amigos del programa 8 Columnas, lo vieron, escucharon a Sadi Hani, exalcalde del municipio de Maracaibo, economista, consultor político y también exdiputado. ¿Sí? Aclaratoria, exalcalde del municipio San Francisco. Se sonrió mucho. Se sonrió mucho, Sadi. Mejor decir primer alcalde de San Francisco. Bien, conversamos con Sadi Hani, primer alcalde que tuvo el municipio San Francisco en el estado Zulia, economista y consultor político. Si llegaron hasta parte del final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de 8 Columnas. Véanos en televisión a través de Telecolor en el estado Zulia y Somos TV en el estado Lara. Escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén.